Como les decía, buenos días en Latinoamérica, buenas tardes aquí en España. Vamos a dar comienzo a esta conferencia virtual, este seminario virtual que se realiza dentro del proyecto, se enmarca dentro del proyecto Vivir en tiempos de COVID-19. Está organizado conjuntamente por el Centro Universitario IGEA, la Federación Panamericana de Profesionales de Enfermería y la Fundación Iberoamericana de Ciencias Sociales y de la Salud. Lleva por título Atención a la cronología. Y bueno, como les digo, es una de las actividades que se realizan, de las actividades formativas que se realizan en el marco de este proyecto. Vamos a compartir a través del chat el enlace a la página web del proyecto. Es un proyecto que llevamos trabajando con él desde el mes de mayo y esta es la webinar número 11 que se realiza y pueden acceder a todas las webinars desde la página web que vamos a compartir. Voy a pasar a presentar a la moderadora. Ella es Ana Pedraza Anguera, la doctora Ana Pedraza, doctora por la Complutense, enfermera especialista en enfermería pediátrica. Tiene un máster de investigación en cuidados también por la Universidad Complutense. Y bueno, pues ha sido durante muchos años la presidenta de la Asociación Catalana de Enfermería Pediátrica y actualmente es miembro de su junta directiva. Ella es quien va a moderar este seminario virtual y bueno, pues yo voy a cederle la palabra y bueno, estimamos que la duración de la intervención de las ponentes será alrededor de 1 hora aproximadamente. Después se abrirá un turno de debate. Cualquier cosa, cualquier consulta a través del chat. Estamos también pendientes, Alejandro y yo, para ir resolviendo las dudas que vayan surgiendo. Sí que os agradezco quien no estemos hablando, porque como esto se graba, pues para que la imagen y el vídeo luego pues queden en quien está hablando, tengamos los micrófonos cerrados mientras no estamos hablando o no estamos respondiendo a ninguna pregunta. ¿De acuerdo? Quiero daros las gracias a todas por vuestro tiempo, por participar en esta tarde y además de manera totalmente altruista y compartir vuestras experiencias y bueno, pues compartir con todas las personas que se están conectando todavía, se siguen conectando y bueno, pues sin más, Ana, cuando quieras te dejo todo tuyo, seminario. Bien, muchas gracias, Mercedes. ¿Se oye bien? ¿Sí? Vale, perfecto, gracias. Bueno, pues nada, y bienvenidos a este nuevo webinar. En esta ocasión de enfermería pediátrica y de tratamiento a los niños desde la cronicidad. Quería agradecer a todos los que estáis al otro lado de las pantallas, pues el que estéis aquí. Quería agradecer sobre todo a toda la gente de Latinoamérica que se ha conectado y también a la gente de aquí, de nuestro país, de España. Quería nombrar los países que están conectados porque me parece que es de recibo tenerlo en cuenta. Son Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, España, Guatemala, México, Panamá, Perú y República Dominicana. Pues muchísimas gracias, bienvenidos y espero que disfrutéis con el webinar que os hemos preparado. Bien, Mercedes ya os ha explicado de quién depende este webinar y estas 3 ponencias que se han preparado con muchísimo cariño por las 3 personas que van a exponer, esperamos que sea de vuestro agrado y que cumpla vuestras expectativas. Habéis podido comprobar en el programa que se va a abordar la cronicidad infantil desde vertientes muy diferentes. Todos sabemos que la cronicidad infantil supone un gran compromiso para cualquier sistema sanitario en todo el mundo. Normalmente, la cronicidad la relacionamos con edades avanzadas. Sin embargo, algunos niños desarrollan desde el nacimiento enfermedades crónicas secundarias a factores genéticos, factores ambientales, pre- o postnatales o bien ambos.
Estas enfermedades no se resuelven de forma espontánea, requieren de un tratamiento mantenido durante toda la vida, que provoca cambios en su día a día, así como la incapacidad para asistir a la escuela y otras actividades propias de esta etapa de la vida, en determinados momentos de la enfermedad. La especial fragilidad de los pacientes afectados y el reto que supone la atención a los mismos nos hace enfocarnos adecuadamente a sus cuidados, valorando las características individuales de cada niño y de su familia, ya que en el ambiente familiar puede llevar a provocar situaciones de estrés y angustia más graves que en el caso de enfermedades agudas. De este modo, las enfermedades crónicas no afectan simplemente al propio paciente que las sufre, sino que además supone un reto importante para sus familias y para la sociedad, siendo necesario un abordaje multidisciplinar que permite incluir a los padres de los niños en los cuidados. La educación sanitaria es un elemento esencial para conseguir una correcta adaptación a la enfermedad y a una mejor calidad de vida. Nuestras ponentes, desde diferentes ámbitos profesionales, expondrán su experiencia sobre el abordaje integral de estos niños y niñas, así como la atención prestada a sus familias durante toda la pandemia COVID-19. Todos sabemos que durante la pandemia se han creado de forma acelerada diferentes alternativas asistenciales para mejorar la calidad asistencial y el aprovechamiento de los recursos en este tipo de pacientes tan vulnerables y tan complejos. Las nuevas tecnologías han mostrado ser una herramienta eficaz para su seguimiento. Este nuevo modelo de atención a la cronicidad, basado en la mayor coordinación entre profesionales, así como el empoderamiento de los pacientes y sus cuidadores, deben seguir impulsándose durante y en la era post-COVID. Bien, hecha esta introducción, voy a pasar a presentaros a los ponentes uno a uno en función de cómo vayan a ir interviniendo. Y me gustaría que durante todo este webinar, sabéis que hay un chat abierto al que podéis hacer vuestras preguntas. Las contestaremos, bueno, las contestarán nuestros expositores al final del webinar, pero vosotros durante todas las exposiciones podéis abrir el chat e ir haciendo las preguntas. Bien, sin más dilación, quiero presentaros a nuestra primer ponente y ella es Saida Ridao Manonillas. Saida es enfermera pediátrica en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Es tutora de residentes de la especialidad de enfermería pediátrica y de la Asociación Catalana de Enfermería Pediátrica. Además de un extenso currículum, ella es máster en enfermería basada en evidencia e investigación. Actualmente es enfermera especialista en la atención del paciente crónico complejo pediátrico y enfermera gestora de casos de la Unidad de Patología Infecciosa e Inmunodeficiencias Pediátricas del Hospital Infantil La Vall d'Hebron. Además, forma parte de dos grupos importantes de investigación a nivel internacional. Saida nos va a hablar de las actividades de enfermería, ya que éstas deben basarse en un plan de cuidados que tengan como objetivo educar y proporcionar apoyo para conseguir un manejo autónomo de la enfermedad. Queremos que conozcáis cómo ha impactado el COVID-19 en enfermedades crónicas complejas y los nuevos retos que nos proponemos para afrontar esta nueva era. Saida, sin más, te dejo el webinar en tus manos. Buenas tardes a todos y a todas. Primero de todo, quiero agradecer a los organizadores del proyecto Vivir en tiempos de COVID por contar conmigo en la participación de este webinar. Como ha comentado Ana Pedraza, trabajo como enfermera gestora de casos de pacientes pediátricos con inmunodeficiencia primaria, pero también trabajo junto a un equipo de enfermeras maravillosas donde cada una de nosotras atendemos a pacientes con enfermedades crónicas diferentes. Así que, tal como me han pedido, os voy a explicar el impacto del COVID-19 en niños con enfermedades crónicas y cómo nos hemos adaptado en nuestro equipo para seguir proporcionando una continuidad asistencial segura. Primero de todo, quiero repasar con vosotros qué consideramos como enfermedades crónicas. En general, definimos como trastornos de salud crónicos aquellos que persisten más de 12 meses y
y que son lo suficientemente graves para causar algunas limitaciones en las actividades de la vida diaria. Por ejemplo, algunas de las enfermedades crónicas frecuentes en niños son enfermedades neurológicas como epilepsia o atrofia de médula espinal, enfermedades respiratorias como asma, fibrosis quística, displasia broncopulmonar, hipertensión pulmonar, cardiopatías congénitas, enfermedades gastrointestinales como la enfermedad inflamatoria intestinal o el síndrome del intestino crónico, hepatopatías que precisan trasplante, enfermedades renales como el síndrome nefrótico, la insuficiencia renal crónica, metabolopatías como por ejemplo las enfermedades lisosomales, como un ejemplo sería la mucopolisacaridosis, enfermedades endocrinológicas como la diabetes, enfermedades oncohematológicas como la drepanocitosis, los tumores, leucemias, enfermedades infecciosas e inmunodeficiencias, o enfermedades reumáticas como la artritis reumatoide juvenil como ejemplo. Pero una cosa es hablar de enfermedades crónicas en general y otra es hablar de enfermedades crónicas complejas. Un paciente crónico, sin la coletilla de crónico complejo, es alguien que tiene una única enfermedad, como por ejemplo podrían ser la obesidad o la diabetes. Sin embargo, alguien con una patología crónica compleja es alguien que necesita una atención especial y que necesita una asistencia mayor que el resto de personas. Por lo tanto, definimos como enfermedad crónica compleja aquellas enfermedades que son multisistémicas, es decir, que mínimo tienen 2 o más condiciones crónicas asociadas. También definimos como enfermedad crónica compleja aquella enfermedad que tiene una gran dependencia de la tecnología, por ejemplo, pacientes que precisan ventilación mecánica, pacientes que precisan venoso permanente o pacientes que precisan un dispositivo de alimentación enteral o pacientes, o también podemos considerar pacientes crónicos complejos, aquellos que necesitan, por ejemplo, una atención pediátrica especializada con periodos de hospitalización en un centro de atención terciaria o con pautas de medicación compleja. Los principales problemas que se encuentran en estos pacientes son el desgaste de la familia y los cuidadores y la fragilidad económica y social que esto supone tanto al paciente como a su familia. Actualmente, en nuestro sistema sanitario se están trabajando planes específicos para mejorar el abordaje y proporcionar una atención continuada, coordinada e integral, como por ejemplo la creación de la figura de la enfermera. Pero todavía queda mucho camino por recorrer en este sentido. Todo esto os lo explico para que recordemos la vulnerabilidad especial de estos niños que tenían ya previo a la pandemia COVID-19 y cómo ha impactado el COVID-19 en estos pacientes. Durante la primera ola de España, que hubo entre marzo y mayo, algunos pacientes quedaron un poco desatendidos, ¿no? Se cerraron consultas de enfermería, se anularon intervenciones quirúrgicas, hubo falta de recursos. Todo esto provocó mucha inseguridad en los niños y sus cuidadores, así como la disminución de la adherencia terapéutica y el aumento del riesgo de complicaciones en algunos pacientes. Por otro lado, el confinamiento provocó también una disminución de las relaciones sociales. Por ejemplo, estos niños pues, no podían ir a la escuela y en muchos de estos pacientes es muy importante para facilitar su integración en la sociedad. En definitiva, que todo esto provocó una disminución de la calidad de vida de estos niños y sus familias. El objetivo que nos proponemos ahora es poder seguir con una nueva normalidad sin desatender a estos pacientes. Por lo tanto, el nuevo reto es crear un nuevo modelo de atención a la cronicidad basado en la promoción de hábitos saludables y la prevención mediante las visitas de seguimiento, con una mayor coordinación sociosanitaria y el fomento de dar protagonismo al niño y a su familia para potenciar el autocuidado y el empoderamiento. Y sin olvidar la importancia del acompañamiento emocional al niño y a la persona cuidadora. Todo esto con el objetivo de conseguir una mayor calidad de vida. En este escenario, las nuevas tecnologías se han presentado, aunque haya sido por obligación y de forma acelerada, como una herramienta especialmente eficaz para el seguimiento de los pacientes crónicos y la formación al cuidador.
Ahora os voy a explicar qué hemos cambiado en mi centro, en la atención de sus pacientes durante la pandemia. Por ejemplo, ¿qué cambios hemos realizado en las visitas de seguimiento de enfermería? Antes, el niño podía venir de su padre, madre, abuelo, otro cuidador. No era necesario que mantuviéramos las distancias de seguridad y, por tanto, la sala de espera estaba con bastantes aglomeraciones. Ahora, el niño solo puede entrar con un acompañante. Nos encontramos las salas de esperas más vacías y hemos de utilizar siempre la mascarilla. Cosa que es muy importante tener en cuenta porque a veces la mascarilla dificulta el habla o el escuchar bien, sobre todo en este tipo de pacientes. Y hemos de tenerlo en cuenta, por ejemplo, si tenemos un paciente sordo que se comunica leyendo los labios, pues a lo mejor hemos de usar mascarillas transparentes para podernos entender. Por ese motivo, hemos incorporado las visitas telemáticas. El correo electrónico y el teléfono antes del COVID ya se utilizaban mucho para resolver dudas de los pacientes y proporcionar una fácil accesibilidad con la enfermera. Pero con la pandemia se ha potenciado mucho el uso de las visitas telemáticas con videollamada para evitar desplazamientos del paciente al hospital y reducir el número de personas en las salas de espera. ¿Qué ventajas y desventajas tienen las videollamadas? Pues bien, nos permiten ver el entorno donde vive el paciente, cómo tienen organizados los dispositivos y los recursos en el domicilio, la higiene del domicilio, pero como contra, la calidad de la imagen y el sonido no es la misma, por lo que a veces dificulta la comunicación con el paciente y tampoco permite realizar una exploración física de la misma manera. Podemos tocar, auscultar. Cuando se realiza una visita telemática es muy importante tener en cuenta la confidencialidad e intimidad. Hemos de asegurarnos que no haya otras personas cerca del paciente que puedan dificultar que la visita se realice con normalidad, ¿no? Por ejemplo, con pacientes adolescentes que a veces entran solos a la consulta y queremos tratar temas de sexualidad. Si la madre o el padre están cerca, puede ser que nos entorpezca un poco la comunicación y es algo que hay que valorar. Las visitas de seguimiento las hemos de adaptar según necesidades de cada paciente. Unos niños necesitarán visitas más frecuentes que otros y en algunos pacientes la visita por videollamada no podrá realizarse. Hemos de individualizar según recursos de cada paciente y el hospital nos ha de proporcionar las herramientas necesarias para poder llevar a cabo unas visitas telemáticas de calidad. Por ejemplo, en mi hospital hay una fundación para pacientes con inmunodeficiencias primarias que como son niños con alteraciones en el sistema inmunitario y por lo tanto con más riesgo a contraer infecciones, pues la visita telemática es algo muy, muy, muy potente, ¿no? Pues bien, esta fundación regaló una tablet a aquellos pacientes que no disponían de este recurso para poder realizar las visitas telemáticas con nosotros desde casa. Por otro lado, hemos cambiado la forma de trabajar en los programas de educación sanitaria. En mi hospital llevamos a cabo diferentes programas de capacitación que consisten en realizar diferentes sesiones de entrenamiento para formar al niño y a su cuidador en el cuidado de determinados dispositivos domiciliarios, como por ejemplo una traqueostomía, el sondaje vesical, la nutrición enteral, la nutrición parenteral. Y el objetivo de estos programas es capacitar y empoderar al paciente y a su familia para poder llevar a cabo unos cuidados específicos en el domicilio. ¿Qué hacíamos antes? Pues bien, estos programas siempre se llevaban a cabo de forma presencial. Normalmente primero entregábamos información en papel con documentos y guías de fácil lectura para el paciente y los cuidadores y después íbamos practicando las habilidades en diferentes sesiones presenciales hasta que la familia y el niño estaban capacitados. La nueva propuesta es disponer de una plataforma online donde el paciente pueda acceder a una serie de vídeos y tutoriales con toda la información y que algunas de las sesiones sean presenciales y otras telemáticas. Lo difícil de esta propuesta es que se necesitan recursos económicos suficientes para poder crear esta plataforma y, por ejemplo, en mi hospital aún no podemos llevarla a cabo, pero bueno, es una propuesta que tenemos pendiente de desarrollar. Y ahora os voy a mostrar algunas propuestas que realizamos para el seguimiento de enfermería. Por ejemplo, un paciente que necesita ventilación mecánica invasiva por traqueostomía en domicilio. Este paciente requiere el recambio de la cánula de forma mensual. Siempre, tanto antes
del COVID como ahora, se ha capacitado a los cuidadores principales en la colocación de la cánula por si hay alguna salida accidental en el domicilio. Antes de la pandemia, aunque la familia estuviera capacitada para realizar el recambio de cánulas en domicilio, se hacían todos los recambios programados en el hospital y se aprovechaba para realizar una visita de seguimiento para ver la adaptación al respirador, la valoración del estómago. Pero a raíz de la pandemia se propone que estos recambios se realicen de forma mensual mediante una videollamada. El cuidador realiza el recambio en el domicilio y la enfermera supervisa la técnica a través de la videollamada. Y entonces el paciente acudirá de forma presencial en lugar de cada mes, cada 3 meses, para poder realizar una exploración física completa. De esta manera se potencia mucho el empoderamiento del cuidador y ante cualquier complicación también estará más capacitado para actuar. Otro ejemplo, por ejemplo, un paciente con una inmunodeficiencia primaria que ha ingresado por una infección bacteriana y requiere tratamiento antibiótico endovenoso largo. Si el paciente está estable, se puede proponer seguir con el tratamiento en domicilio. Esto ya se hacía anterior a la pandemia, se capacitaba al cuidador con sesiones de entrenamiento presenciales. Y después, semanalmente, realizábamos un seguimiento en la consulta para control de adherencia y mantenimiento del catéter. Ahora bien, con la nueva situación, se propone que algunas de estas sesiones de entrenamiento sean telemáticas y aunque el seguimiento sí que haría falta que fuera semanal para mantenimiento del catéter, nos proponemos que algunas familias que ya tengan experiencia previa con este dispositivo se les pueda capacitar también para realizar el mantenimiento de catéter en domicilio a través de una videollamada y hacer un seguimiento presencial en lugar de semanal, pues quincenal, por ejemplo. Otro caso, un paciente con problemas de disfagia, que es portador de un botón gástrico. El botón se recambia cada 6 meses, ¿no? Pues antes del COVID se realizaba el recambio del botón en el hospital en casi todos los pacientes. Pues ahora, después de la pandemia, valoramos capacitar a todas las familias, ya que es una técnica fácil de realizar, de la siguiente manera. Realizar el primer recambio en el hospital y capacitar al cuidador, realizar el segundo recambio a través de una videollamada con el soporte de la enfermera y a los siguientes recambios realizarlos por videollamada o de forma autónoma sin supervisión de la enfermera si el paciente tiene las habilidades y conocimientos necesarios. Y por último, os pongo otro caso como ejemplo, un paciente con espina bífida que requiere sondaje vesical intermitente en domicilio. Antes se capacitaba al cuidador y al niño para realizar la técnica de sondaje y vaciar la bufeta. Y se realizaban muchas visitas de seguimiento presenciales para controlar la adherencia y las correctas medidas higiénicas. Pues bien, ahora valoramos realizar todas estas visitas telemáticas y que solo sean presenciales cuando detectemos que hay complicaciones asociadas o mala adherencia al tratamiento. Es muy importante individualizar cada caso según conocimientos, habilidades y actitudes de los niños y cuidadores. En este tipo de pacientes no podemos generalizar y seguir las mismas pautas en todos. Se tendrá que valorar de forma muy personalizada. Otro tema que desde hace años se está desarrollando para la atención al paciente crónico complejo es el programa que llamamos el paciente experto. Es una forma diferente de realizar educación para la salud. Se trata de elegir a pacientes crónicos o cuidadores que entienden perfectamente su enfermedad y que manejan muy bien los tratamientos. Y se les propone que lideren grupos de pacientes para que transmitan toda la información que ellos saben con un lenguaje entendedor a otros pacientes. Normalmente estos programas se llevan a cabo a través de una estructura muy bien definida, con sesiones programadas. Y en línea de este programa, en nuestras consultas, alguna vez realizábamos sesiones conjuntas con 2 familias y pacientes con el mismo diagnóstico. Y se dejaba que interactuaran y se contaran sus experiencias. Ahora estamos empezando a realizar este tipo de sesiones de forma telemática, ya que con las normativas de grupos de personas reducidos y distancia de seguridad no se pueden llevar a cabo este tipo de actividades juntas. En esta línea, como también comentaba antes, este tipo de pacientes necesitan tener relaciones sociales para mantener una buena calidad de vida. Desde el hospital, algunas veces organizábamos actividades grupales con pacientes con el objetivo de sentirse acompañados y afrontar mejor la enfermedad.
Por ejemplo, algunas actividades que habíamos realizado, pues un karaoke, una visita al laboratorio, un taller de cómo preparar un medicamento, un taller de autocuidado y hábitos saludables. Ahora mismo, con la pandemia, estas actividades se han tenido que suspender, pero sí que hemos realizado alguna actividad online, como por ejemplo una quedada virtual con diferentes pacientes, la elaboración de un videoclip, y también tenemos pendiente ahora en diciembre hacer un taller de higiene dental online. Bien, para poder desarrollar todo esto se necesita mucha coordinación, y más ahora con la pandemia se ha visto que el trabajo en equipo es súper efectivo y necesario. Este tipo de pacientes suelen tener muchas visitas en el hospital con diferentes especialistas. Antes del COVID ya se intentaba unificar las visitas, pero ahora todavía es más importante para exponer a estos pacientes en entornos no seguros lo mínimo posible. La propuesta que hacemos para evitar aglomeraciones en las salas de espera son ampliar horarios de las consultas para poder tener más distancia de tiempo entre paciente y paciente, alternar visitas telemáticas y presenciales de forma que cuando termine una visita presencial no se cruce con el siguiente paciente presencial. Y otro factor muy importante también es potenciar la atención domiciliaria, aunque para eso el hospital debe tener también los recursos necesarios. Por ejemplo, en mi hospital estamos intentando que la medicación y el material sanitario que necesitan estos pacientes y que habitualmente vienen al hospital a recogerlo, pues se envíe por mensajería en domicilio. Y en esta parte también es muy importante la coordinación entre los diferentes niveles asistenciales y hacer nexos con la atención primaria. Y bien, ¿cómo podemos saber si todos estos cambios van a ser suficientes y efectivos? Pues bien, habrá que hacer algún estudio para poder evaluarlo y demostrarlo con evidencia científica. Por ahora podemos observar si aparecen más o menos complicaciones que antes, se han aumentado los ingresos, la duración de los ingresos, las visitas a urgencia, la mortalidad, los costes. Pero de momento nos guiamos por el grado de satisfacción que muestran los pacientes y las familias y los profesionales implicados. Otra propuesta podría ser comparar los niveles de calidad de vida antes del COVID y después. Y bueno, parece que poco a poco nos vamos adaptando a esta nueva normalidad que se va a quedar para un tiempo. Y bien, ahora tenemos la esperanza de que los cambios buenos se queden y los momentos bonitos que compartíamos antes del COVID puedan volver, como todas estas imágenes que hablan por sí solas. Gracias a todos por escucharme y luego también me gustaría poder escuchar vuestro feedback y otras medidas e ideas que hayáis implantado en vuestros centros. Muchas gracias, Aida. Ha sido un placer escucharte, como siempre. Yo creo que nos has dado un recorrido así de las patologías más frecuentes que os llegan al hospital y realmente pienso que tenemos que aprender muchísimo todavía de cómo llevar todo esto, pero pienso que estáis haciendo un gran trabajo y la relación con la primaria pienso que es estupenda. O sea que muchas gracias y esperamos que luego lleguen todas las preguntas para volver a conectar contigo. Gracias. Bien, vamos a ver si Carolina la podemos tener en segundo lugar. Bueno, gracias a todos por las felicitaciones para Saida. Gracias, compañeros. Muy bien, Carolina. ¿Sí? Sí, no. Te hemos visto un momento, Carola. Sí. Bueno, mientras os voy presentando a Carolina, que parece ser que tiene problemas con la cámara, pero bueno, ahí la tenemos, no se nos ha ido. Carolina Tirado Quintas es kinesióloga egresada de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente está cursando el diplomado de kinesiología en cáncer en la misma universidad. Miembro de la Sociedad Chilena de Kinesiología Oncológica, con formación en cursos de neurorehabilitación infantil, tutora clínica oncopediátrica de la carrera de kinesiología de la Pontificia y desempeñándose en el área de oncopediatría
nuestros hijos. Carola, ¿estás ahí? Sí, estoy acá, no logro conectar eso sí la cámara. Bueno, pues si no te funciona en el turno de preguntas, ¿te parece? Continúo. Bien, pues Carola quería desde España, de entrada, agradecer a Vera Celedón, enfermera coordinadora del Centro de Rehabilitación Oncológico de la Fundación Nuestros Hijos, el permiso que le ha dado a Carolina para que pueda estar en directo en este webinar en el que nos presentará la rehabilitación kinesiológica en pacientes oncológicos pediátricos en la Fundación Nuestros Hijos de Chile. La pandemia hizo reinventarse, como en tantas otras profesiones, en la manera de tratar a los pacientes en todo el mundo para que pudieran continuar con su rehabilitación. Carolina nos mostrará cómo se han realizado las sesiones de kinesiología mediante la telerehabilitación y sobre los avances que se han apreciado en los niños en este contexto. Cuando quieras, Carolina, si quieres puedes compartir la presentación. Súper, ahí se ve. La siguiente, por favor. Bueno, como Ana les contó un poco, mi nombre es Carolina, soy kinesióloga y soy kinesióloga del Centro de Rehabilitación Oncológico de Fundación Nuestros Hijos. Hoy día les voy a contar cómo ha sido en este tiempo la rehabilitación de nuestros niños con cáncer. Siguiente. Bueno, en esta presentación hablaremos un poco de del cáncer infantil, para ver el escenario que se presenta a grandes rasgos en el mundo y en Chile. También algunas secuelas que se pueden apreciar. Les voy a contar un poco también sobre el Centro de Rehabilitación Oncológico de Fundación Nuestros Hijos, que es el lugar donde yo trabajo. También cómo realizamos la intervención kinesiológica a nuestros pacientes y cómo ha sido la telerehabilitación en esta pandemia. Sí. Bueno, en cuanto a la epidemiología, a modo de introducción, creo que es importante mencionarla. A nivel mundial encontramos 175.000 casos nuevos al año y en Chile 500 nuevos casos. En cuanto a la sobrevida a 5 años, en el mundo se calcula un 80%, a diferencia de Chile que la última cifra oficial entregada por el Registro Nacional de Cáncer Infantil el año 2012 es de un 71,4%. De este porcentaje, un 80% de los pacientes presenta secuelas relacionadas al cáncer. Es una cifra bastante similar a la que tenemos con Estados Unidos, por ejemplo, que es un país desarrollado. Siguiente. Los tratamientos para el cáncer, la cirugía, radioterapia, quimioterapia, la inmunoterapia, generan múltiples secuelas, las cuales se pueden presentar por varios años en nuestros pacientes. Dentro de las más comunes en pediatría podemos observar las secuelas del retraso del desarrollo psicomotor, alteraciones sensoriales, alteraciones cardiorrespiratorias, dolor, malnutrición, alteraciones funcionales, debilidad muscular, fatiga relacionada al cáncer, alteraciones cognitivas, necrosis vascular. Y es importante conocer estas secuelas al momento de tratar con pacientes con cáncer para poder pesquisarlas de manera temprana y también poder tratarlas de la mejor manera. Esto lo menciono ya que las secuelas principalmente es lo que fundamenta la importancia de la rehabilitación en este tipo de pacientes. Siguiente, por favor. Bueno, el Centro de Rehabilitación Oncológico Fundación Nuestros Hijos, que es el lugar donde trabajo, es el único centro especializado en rehabilitación oncológica infantil en Latinoamérica. Presentamos un abordaje integral de nuestros pacientes, contamos con fisiatras, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, con audiólogos, neuropsicólogos, psicólogo emocional, trabajadores sociales y también nutricionistas. Planteamos objetivos y metas terapéuticas transversales y también específicas para cada paciente. También realizamos terapias de manera integrada y también de manera individual. Intentamos incorporar a la familia como coterapeuta. También somos campo clínicos, tenemos en algunas áreas a internos, o sea, son estudiantes de diferentes universidades. En este momento, en kinesiología, tenemos alumnas realizando su práctica. También somos el campo para desarrollo de proyectos de investigación. Siguiente.
Y aquí solo les voy a mostrar este gráfico que ha sido las atenciones durante la pandemia para demostrarle la importancia de realizar rehabilitación kinesiológica en nuestros pacientes y es la mayor cantidad de derivaciones que presentamos en este momento. Bueno, le voy a hablar como a grandes rasgos de la evaluación kinesiológica para que puedan apreciar un poco cómo nos hemos tenido que ir adaptando también durante esta pandemia. ¿Ya? A rasgos generales, nosotros siempre como kinesiólogas tenemos que evaluar el dolor en nuestros pacientes. También realizamos una evaluación de la habilidad motora más alta que tienen nuestros pacientes, tanto la previa como la actual, para conocer un poco la condición física previa a la patología en nuestros niños. Una de las secuelas del cáncer o del tratamiento de estos pacientes trae como consigo las secuelas que es el retraso de desarrollo psicomotor y por lo tanto como kinesiólogos también evaluamos la conducta motora de nuestros pacientes. Tenemos que observar cómo caminan, cómo gatean, cómo se mueven en general. Realizamos también una evaluación postural, rangos de movimiento de las diferentes articulaciones, fuerza, sensibilidad y propiocepción. Y también en algunos casos realizamos una evaluación neurológica más específica. Siguiente. Siguiente. Bueno, nosotros aplicamos diferentes test, pruebas especiales para poder objetivar y pesquisar ciertas secuelas en los niños. Entre ellos son todo lo que aquí les presento como el test de Up and Go, que nos entrega información sobre el riesgo de decaída y equilibrio, el test de marcha 6 minutos, que nos da información sobre la condición cardiovascular, el Gross Motor, que nos da información sobre el desarrollo psicomotor, la escala de balance pediátrico, que nos permite observar y evaluar el equilibrio de manera más funcional, el Romberg y Romberg sensibilizado, que vamos a evaluar el equilibrio estático, también el equilibrio en un pie. Y aplicamos dos escalas, que una es la escala de fatiga relacionada al cáncer para objetivar la fatiga que estos pacientes presentan, y el PETS-QL, que es una escala sobre calidad de vida. ¿Ya? Y de todas estas pruebas que realizamos, son pocas las que actualmente podemos realizar a través de la telerehabilitación. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al tratamiento, nosotros contamos con un gimnasio bastante equipado para realizar las diferentes terapias. Realizamos trabajos de equilibrio, fuerza, condición cardiovascular con algunas máquinas y también contamos con otras salas, como la sala de integración sensorial o multisensorial. Siguiente, por favor. Y bueno, acá en Chile pasó que en marzo empezamos con las primeras cuarentenas, los casos de este virus empezaron a subir y el contexto que estamos viviendo, sumado a que nuestros pacientes son de alto riesgo, necesitábamos continuar con la rehabilitación de forma segura, nos entregó como solución la telerehabilitación. Y con algunas excepciones de atenciones presenciales a pacientes de urgencia y algunos pacientes en hospital. Bien. Entonces, la Fundación postuló diferentes proyectos acá en Chile y nos ganamos un fondo para cubrir la telerehabilitación y así poder contar con diferentes implementos para nuestros pacientes y así abordar de la mejor manera las terapias. Dentro de los implementos que se compraron fueron tablets con internet, balón terapéutico, balones más pequeños, colchonetas, banda elástica y algunos materiales como témperas, lápices y entre otras cosas. Esto fue enviado a cada paciente a sus casas y no solo los pacientes que se encuentran en Santiago, que es la capital de Chile, también fuera de ella a diferentes regiones. Sí. Y como kinesiólogos tuvimos que reinventarnos la manera de evaluar. Por suerte teníamos desde antes la evaluación digitalizada y ahora lo que hicimos fue modificarla para que ciertas preguntas sean más fáciles para los padres de responderlas. Como por ejemplo acá, a la derecha se puede observar diferentes preguntas que hablan sobre la independencia de nuestros niños. Como por ejemplo, ¿se viste solo, come solo, se baña solo? Siguiente diapositiva. Y aquí tenemos otras preguntas, como por ejemplo, si es que tiene la cicatriz roja. Eso alude a si la cicatriz ya se encuentra de manera inactiva o sigue activa. Si sienta una parte del cuerpo de manera extraña, que esto nos indica y nos da información sobre la sensibilidad. Y bueno, así diferentes preguntas.
Y de las pruebas especiales que yo les mostré antes, las que seguimos realizando son algunas pruebas de equilibrio, siempre con compañía de los padres o los cuidadores. Y las escalas, que es la escala de fatiga y el PET-QL, que era el de calidad de vida, lo seguimos aplicando en todos nuestros pacientes. Bien. Bueno, y la telerehabilitación ha sido algo completamente nuevo, tuvimos que reinventar y sobre todo lo más importante es que hemos tenido que educar a los cuidadores de nuestros pacientes. Y bueno, paralelamente a esto, gracias a la telerehabilitación es que nuestros estudiantes de kinesiología han podido continuar con sus prácticas de manera online. Bueno, y a continuación les voy a mostrar diferentes ejemplos sobre algunas formas en que hemos ido tratando a nuestros pacientes. Son solo algunos porque han sido un montón de juegos y cosas que hemos ido aplicando en nuestros pacientes. Siguiente, por favor. Bueno, aquí les doy un ejemplo de una chiquitita de 5 años. Con ella tenemos que trabajar lo que es actividad motora más gruesa, equilibrio, coordinación, y lo fuimos haciendo con juegos más lúdicos y con desafíos. Por ejemplo, aquí este es uno de los tantos tableros que hemos ido creando, pero en la imagen de la izquierda se puede ver un conejito, que eso le indica a la paciente que tiene que saltar un número de veces. Después, de manera gráfica, se puede mostrar una niña lanzando un balón, que es lo que ya luego está haciendo ahí en la imagen. Y luego a la derecha puedo observar un tablero que lo que fuimos haciendo es que cada vez que se lanzaba el dado y avanzaba los espacios correspondientes, ella tenía que hacer un desafío que nosotros indicábamos. Este es uno de los tantos tableros que hemos tenido que crear. Sigue. Este es un niño más pequeño, tiene 3 años, y necesitamos estimular su desarrollo psicomotor. A este niño le gustan mucho los dinosaurios y encontramos una muy buena idea crear una presentación con diferentes dinosaurios en diferentes posiciones y que él tenga que imitarlos. Por lo tanto, de esta forma logramos que el paciente corriera, gateara, saltara, volara con ambos brazos y así fuera realizando los diferentes gestos motores que nosotros necesitábamos que él realizara. En la imagen que está a la derecha, en el recuadro inferior, se puede observar que el paciente se está lavando los dientes, y es que estamos en trabajo de independencia en sus actividades de la vida diaria, junto con su terapeuta ocupacional. Bien. Aquí tenemos otro ejemplo. Esta es una adolescente de 15 años en que estamos trabajando equilibrio y estimulando la sensibilidad de sus pies. Es una paciente de baja visión, por lo tanto esto es un trabajo que tenemos que realizar de manera constante. Y lo que hicimos fue que junto a su terapeuta ocupacional y a su madre confeccionamos unos círculos de cartulina y sobre el círculo con goma eva recortamos el número que nosotros le indicábamos a la madre y de esta forma quedara con un relieve y así de manera con sus pies poder ir sintiendo los diferentes números. Siguiente, por favor. Este es un video de un niño de 7 años. Él es un niño que está bastante débil y necesitamos trabajar lo que es fuerza de sus brazos. Entonces lo que estamos haciendo acá es realizar este juego como de boxeo con un peluche que él tiene para trabajar la fuerza de sus 2 brazos. Siguiente. Acá les presento otra actividad. Esta fue una actividad que realizó la estudiante de kinesiología. Quizamos que un paciente nuestro tenía dificultades para ingresar y salir de la ducha, de la bañera, y planteó esta actividad en que el paciente pudiese poner 2 sillas que se estén mirando y entre las 2 sillas se pudiese amarrar una cuerda, un polerón, una polera, cualquier cosa que diera la altura de la ducha. Y aquí se trabajó cómo él ingresaba y salía de la ducha trabajando su equilibrio, su coordinación y también toda la ejecución del movimiento. Siguiente. El siguiente video que les voy a mostrar es un niño de 4 años en el que se realizó un circuito motor donde trabajamos equilibrio y coordinación. A este
este niño le gustan bastante los bomberos y junto a su padre creamos este circuito en donde tenía que realizarlo y finalmente rescataron a un gatito. Pongamos el video, por favor. Aquí él va pasando diferentes obstáculos. Nosotros le pedimos a su padre que los posicionara. Siguiente. Bueno, y para que puedan apreciar la cantidad de cosas que hemos podido realizar con la telerehabilitación, esta es una niña de 3 años que ha sido difícil de manejar a través de la pantalla, pero encontramos que a ella le gustaba mucho el agua. Y la madre nos explicó que cuando era más pequeña la llevaban a clases de natación en un lugar. Entonces lo que hicimos fue educar a la madre sobre los ejercicios a realizar en el agua y un día realizamos la hidroterapia a través de telerehabilitación y ella ahí en su casa. Entonces realmente se pueden realizar un montón de cosas. Siguiente. Y una herramienta que es bastante importante y creo que ha sido fundamental, sobre todo para este proceso, son las sesiones en conjunto con otros profesionales, kinesiólogos con terapeutas ocupacionales, con nutriólogos, con neuropsicología. Y esto nos ha permitido abordar a los pacientes de manera integral, con objetivos en común y también evitamos la fatiga del niño en pantalla. Previamente un niño sí toleraba estar 2 horas con varias terapias seguidas, pero en pantalla generalmente se fatigan antes. Por lo tanto, ha sido una muy buena opción para tolerar las sesiones. Siguiente. Entonces, acá les voy a dar un par de ejemplos de pacientes en que trabajamos junto con terapia ocupacional. Aquí hay una pequeña de 2 años en que estamos trabajando su juego simbólico. Ahí le está dando comida a dinosaurio. Y en el video que se ve a la derecha, se pueden ver una actividad que realizamos con su terapeuta de diferentes alcances, donde trabajamos su coordinación de ambas manos y también su control de tronco. Y la coordinación del ojo con su mano. Entonces ahí la actividad consistió en que ella tenía que ir pegando unos papelitos que ella misma recortó y arrugó en la pared, en las alturas que nosotros indicamos a los padres que lo posicionan. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos en la imagen de la izquierda otro ejemplo con terapia ocupacional con 2 adolescentes en el que aprovechamos de trabajar tanto el aspecto más social y también realizamos ejercicio en conjunto. En la imagen de la derecha superior voy a observar una paciente que tiene 5 años y que estamos realizando una actividad de cocina que es de interés de ella y previo a eso realizamos diferentes circuitos motores para trabajar lo que necesitábamos. En la imagen de la derecha, en el recuadro de abajo, se puede apreciar una paciente en que trabajamos la motricidad fina y paralelamente su control de tronco mientras ella se permanecía en la posición sentada. Siguiente. Bueno, y actualmente, ¿cómo lo estamos haciendo? En su gran mayoría seguimos trabajando por telerehabilitación, ya que sabemos que todavía los casos de este virus siguen presentes, siguen activos, y nuestros pacientes siguen siendo pacientes de alto riesgo, sobre todo que la mayoría de ellos están con su tratamiento activo de quimioterapia, de radioterapia. También, otra parte, nosotros estamos atendiendo a pacientes en hospital y en domicilios, algunos pacientes que realmente lo requieren, y otros pacientes que por telerehabilitación es bastante difícil trabajar y no se ven beneficiados, lo estamos haciendo de manera presencial con todas las precauciones que se necesitan. Como por ejemplo aquí en esta imagen a la derecha, es un bebé de 10 meses que realmente requiere terapia para su desarrollo psicomotor. Siguiente. Bueno, y a modo de conclusión, la telerehabilitación ha sido bastante beneficiosa en varios aspectos, entre ellos que ha aumentado de manera importante el compromiso de los cuidadores, ha aumentado
aumentado también la adherencia al tratamiento. También hemos podido llegar a todos los pacientes que no viven en la capital de Chile y que viven fuera, en diferentes regiones, y así hemos podido continuar con la rehabilitación de ellos y estando ellos mismos en su casa. También hemos podido realizar las terapias en el contexto del hogar, poder conocer cómo se desenvuelven realmente en su día a día. Hemos apreciado que los padres, los hermanos, los abuelos son excelentes terapeutas y lo hemos ido formando también para que nos vayan ayudando en nuestras sesiones. Y si bien hay algunas limitaciones, como por ejemplo que no todo se puede realizar, de repente vamos a tener que ver a un niño presencialmente para que sea más favorable para él, o por algunos test que no podemos aplicar, hay un montón de cosas más que sí son bastante favorables. Y gracias a la telerehabilitación es que nuestros pacientes han podido continuar con su rehabilitación, demostrando también grandes avances en ello. Hemos aplicado test previo a la pandemia y ahora, y se han observado avances en diferentes aspectos. Y también esto se ha cuantificado por pruebas y reevaluaciones que hemos ido haciendo cada 3 meses. Bien. Muchas gracias, espero que haya sido de su interés. Muchas gracias, Carolina. Ha sido una pena no poder. Hemos ido viendo en las presentaciones y poniéndote cara. Gracias por tu presentación, fantástica, como siempre. Además nos ha traído, bueno, yo creo que nueva manera de trabajar desde casa en la rehabilitación. Bien, quédate ahí para luego poder intervenir en la ronda de preguntas. Bien, vamos a dar paso a nuestra tercer ponente y la última. Ella es Eva Jiménez Reguero y es fisioterapeuta neurológica pediátrica y del adulto. Es fisioterapeuta especializada en suelo pélvico y codirectora en el Centro de Rehabilitación Neurológica EDACE. Ella tiene un extenso currículum del que a mí me gustaría destacar el máster en fisioterapia pediátrica y neurológica en el adulto de la Universidad Ramon Llull, el curso de fisioterapia uroginecológica, muchos temas relacionados con la fisioterapia del suelo pélvico y la introducción al concepto BOVAT para la valoración y tratamiento del niño con dificultades sensoriomotoras. Yo cuando vi su presentación fue una de las cosas que me llamó la atención como enfermera pediátrica y que espero que ella nos aclare aquí en su ponencia. Y bueno, curso de atención temprana desde el enfoque integral, curso de introducción al método Perfetti y la rehabilitación neurocognitiva según la comparación entre acciones, en fin, un extenso currículum en su bagaje profesional. Eva nos va a presentar cómo la situación de confinamiento ha afectado a los pacientes y a sus familias, generando incertidumbre y teniendo que buscar opciones de terapias y tratamientos, y cómo está situándose en la actualidad la vuelta a la nueva normalidad, si no nos tenemos que quedar mucho tiempo más en esta nueva normalidad ya desde marzo de este año. Eva, cuando quieras, muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. A ver, voy a compartiros la presentación. Bueno, pues como bien han comentado, ¿vale? Mi nombre es Eva y bueno, ya nos han explicado mi currículum, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar. Durante el estado de confinamiento, ¿vale?, en el que dieron el estado de alarma y al final todos nos metimos dentro de casa, al final, por circunstancias, aunque en el centro somos centro sanitario y realmente sí podíamos estar abiertos, decidimos suspender terapias, ¿vale? En el centro realizamos terapias tanto a domicilio como dentro de la clínica, pero decidimos, por seguridad, ante la falta de medios para realizar las sesiones, suspenderlas. Esto generó incertidumbre en las familias porque no teníamos al principio idea de cómo iba a suceder, cuánto iba a durar, y entonces nos llevó a muchas cuestiones que tuvimos que ir planteando durante el confinamiento.
Se sucedió un estado en el que las familias cada vez tenían más nivel de preocupación porque no veíamos cómo podíamos hacer para seguir trabajando ciertos aspectos con los niños. Y esto generó que en un tiempo mantenido los peques empezaran a tener algo menor calidad de vida, porque cierto es que al final estábamos en casa encerrados, no podíamos salir y eso generaba que al final, sobre todo a nivel de fisioterapia, que trabajamos toda la musculatura, se viera con mayor debilidad. Al final lo que se acabó creando, ¿no? Pues fueron todas esas pautas online, videollamadas y todo el contacto constante para poder abordar toda la terapia. En cuanto a las pautas online y videollamadas, hubo tres ramas, ¿no? Hubo los pacientes que recibieron tratamientos y terapias online, pacientes que han tenido recomendaciones a las familias para poder realizar las terapias y pacientes que no han recibido nada de terapia. Sí que hemos observado que los pacientes que han tenido la atención vía online con videollamadas sí que han tenido cierto deterioro, pero no tanto como si no hubiéramos realizado nada. Por otro lado, la parte que yo más he trabajado con los pacientes han sido recomendaciones y estrategias a las familias donde les enviábamos ejercicios para realizar y nos iban dando un feedback de que iban trabajando y cómo lo iban viendo y demás. Y nos mandaban vídeos y demás. En este caso ha habido más deterioro que en el anterior porque realmente había muchas familias que decían que lo hacían, pero luego a lo mejor por falta de motivación o falta de tiempo por el teletrabajo de los padres no realizaban tantas actividades como se les pautaban, a pesar de haber estado en un constante contacto. Además, sí que estuvimos realizando estrategias para las redes sociales en el que todo el mundo pudiera acceder a ver ciertas recomendaciones de trabajos, de actividades de tanto motricidad fina como motricidad gruesa en los domicilios. Por otro lado, sí que hemos tenido pacientes que han contactado con nosotros porque han tardado en recibir terapia presencial y durante ese tiempo, tanto como no han recibido ni online ni presencial, han tenido deterioro y entonces han decidido iniciar más tratamientos. Bueno, ya os voy a hablar un poquito de la actualidad. En cuanto a cómo ha evolucionado, cómo han evolucionado los pacientes, pues una vez que pasamos ya del estado de confinamiento y comenzamos a trabajar ya presencial, sí que se inició todo en domicilios, decidimos suspender todavía tratamiento en clínica y entonces sí que es verdad que se vivía con un poco de miedo porque había que llevar materiales y demás, pero bueno, al final, cuando ya vimos que todo iba evolucionando a mejor, ya empezamos también a trabajar en clínica. Los cambios, cómo se están percibiendo a nivel o de cómo se realiza ahora el tratamiento, la circunstancia es que aún se vive con mucha inseguridad. Entonces, se perciben bien los tratamientos, sí se aceptan bien, pero aún hay cierto miedo a la hora de trabajar. En cuanto a cuáles son las necesidades actuales, se han tenido que plantear nuevos objetivos para hacer muchas más recomendaciones, que antes se hacía mucho más todo en el centro, pues para hacer mucha más intervención a nivel domiciliario. Y cómo enfrentarnos en el futuro a una situación de confinamiento como la anterior vivida, pues la verdad es que es algo complejo, que confiemos en que no vuelva a pasar, porque sí que es cierto que es una pena el no poder hacer terapias presenciales. Cierto es que en terapias online sí se ve evolución, pero se pierde esa parte no más cercana en el que no hay una pantalla de por medio. Y bueno, ante todo agradeceros vuestra atención. Mi presentación ha sido más breve, pero bueno, cualquier duda que tengáis me podéis decir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eva. Nada. Breve, pero
muy buena. Nos has dado una visión fantástica. Bien, recordar a los que estáis en el auditorio que abajo a la derecha tenéis el chat para poder hacer preguntas, ¿vale? Y cualquier comentario que queráis poner. Bien, bueno, aparte de que os han ido felicitando a las dos ponentes anteriores y ahora llegan felicitaciones para ti, Eva. Yo quería felicitaros a las tres porque habéis estado magníficas. Yo pienso que se ha abordado la cronicidad desde 3 puntos de vista totalmente diferentes. Sobre todo que Carolina y tú pues hacéis una parte rehabilitadora importante, pero Carolina lo aborda desde la parte del niño oncológico y además desde un país que está pues a eso como a 13 o 14.000 kilómetros de aquí, pero que que luego al final todos nos reinventamos, todos vamos con un fin común y todos vemos que vamos encaminados al bienestar de los niños, de las familias, y que si es presencial y que si es de manera telemática, pues que somos capaces de reinventarnos para que ellos puedan rehabilitarse, para que puedan seguir sus tratamientos, para que puedan seguir con su vida y pues ayudar a las familias y a los mismos niños. O sea que yo pienso que todas las personas, que son muchísimas las que están hoy al otro lado de la pantalla, espero que hayan disfrutado porque yo lo he hecho muchísimo. O sea que muchísimas gracias a las tres. Bien, como Saida ha sido la primera, tengo alguna pregunta ya recogida aquí en mis papeles y una de las, yo no sé si os podéis poner, sí, nos podemos ponerlos todos en pantalla, que sean pantallitas, sí. Saida está, Eva también. Bueno, y Carolina, pues supongo que está, pero sin cámara porque tiene problemas con la cámara. Logré conectar, aquí estoy con... ¡Hombre, Carolina, buenas tardes! Bueno, pues gusto en poder verte, te hemos oído, gusto en saludarte personalmente. Bien, la primera pregunta para Saida, nos preguntaba una compañera que a nivel de soporte emocional, si disponéis de algún profesional específico que acompañe a estas familias y pacientes. Cuando quieras, Saida. Vale, pues sí, disponemos de una psicóloga, pero, por ejemplo, en mi equipo sí que hay una psicóloga que atiende a pacientes con inmunodeficiencias primarias o secundarias. Pero, por ejemplo, algunas otras especialidades, algunas otras enfermedades no tienen psicólogo de referencia porque, bueno, el hospital no contrata al psicólogo, sino que están contratados a través de fundaciones y entonces son las fundaciones de pacientes las que pueden conseguir esta figura. Entonces, depende de la enfermedad y la suerte que tengas, podrás disponer de un psicólogo o no. Gracias, Aida. Siguiendo contigo, tengo otra pregunta que dice, ¿los niños con enfermedades crónicas complejas siguen alguna medida específica para la prevención del COVID-19? Realmente siguen las mismas medidas de prevención que la población general, que es mascarilla quirúrgica, higiene de manos y distanciamiento. Pero sí que es cierto que en determinados pacientes se recomienda no acudir a la escuela, pero siempre por decisión de los profesionales sanitarios. Tenemos algún caso que los padres de los que deciden que su hijo no vaya al hospital, pero en general las mismas que la población general. Muy bien, gracias, Saida. Bien, tengo una pregunta para Carolina que pone, ¿qué pasará con la telerehabilitación pospandemia, si es que llegamos a la pospandemia? Y si crees que podríamos seguir con esta modalidad cuando volvamos a la normalidad. ¿Caro? Yo creo que telerehabilitación llegó para quedarse. Creo que post pandemia va a haber un mix de telerehabilitación sumado a atenciones presenciales. Mayor cantidad de población de nuestros pacientes, tanto los que viven en la capital como fuera de ella,
y también poder aumentar la adherencia de nuestros pacientes, porque venir al centro 2 veces a la semana es más complejo para los cuidadores que traerlos solo una vez y una vez verlos en la casa. Entonces yo creo que va a ser como un mix y va a ser algo bueno. Bueno, tengo otra pregunta. ¿Cómo abordan el área de participación social de los niños? La parte social, ¿cómo la abordáis? Sí. Por suerte, nuestras terapeutas ocupacionales se han encargado de eso y hemos realizado diferentes talleres a lo largo de esta pandemia, tanto de adolescentes, algunos de solo niños, otros de más pequeños, en donde han podido interactuar entre ellos. Todo esto es de manera online, pero al menos se ha podido abordar una parte y creo que ha sido bastante beneficioso. Hemos hecho diferentes talleres, como por ejemplo el Día del Niño, se realizó un taller en que se juntaron por edades con una actividad determinada y los profesionales estábamos a cargo de cada grupo, y así. Ok. En estos momentos, entonces, en Chile, ¿cómo estáis? ¿Estáis siguiendo todas las normas de la pandemia o habéis empezado ya la desescalada? O ¿cómo tenéis el tema COVID? Estamos, bueno, se supone con disminución de los casos, y en la mayoría de las comunas ya estamos en una fase en donde podemos asistir a nuestros trabajos y movernos más libremente, pero no se sabe. Yo creo que vamos a volver de nuevo a las cuarentenas y todo, pero por lo menos acá en el centro ya estamos viendo algunos pacientes presenciales a los que realmente lo necesitan. Muy bien, muchas gracias, Carolina. De momento no tengo más preguntas para ti, pero para Eva ahora sí. Eva, nos preguntan, ¿se hace complejo el protocolo de desinfección y medidas preventivas en las visitas a domicilio y en la clínica? Bueno, así. Al final vamos con un arsenal de cosas, que si spray, que si desinfectante, luego el gel de manos, guantes, las mascarillas, la pantalla, las batas. Al final parece que vamos con una maleta aparte encima. Pero bueno, sí que es cierto que, bueno, como he comentado antes en la presentación, realizamos desinfección de todos los materiales antes y después de realizar las sesiones. Y bueno, al final incluso hasta los pacientes, los peques, colaboran para la limpieza. O sea que luego se hace muy fácil al final. Tengo otra pregunta para ti que dice, ¿por qué no se pueden hacer las sesiones presenciales individuales tomando las medidas debidas y luego limpiando la sala? Actualmente sí lo hacemos. O sea, sí que hubo un inicio en el que no se podía hacer porque había mucho miedo por parte de las familias de salir de casa. De hecho, como también estábamos al final en zonas confinadas y demás, al final los desplazamientos que son fuera del lugar donde tenemos el centro no podían asistir. Pero actualmente trabajamos desinfectando todo en las salas y vienen muchos de ellos aquí, pero aún así sigue solicitando bastante todavía en domicilio. Y relacionado con esto, preguntan que si el miedo en las familias, en los pacientes, en el entorno, si las familias son reacias a asistir. Actualmente sí, porque estamos ahora en unas semanas en las que se está poniendo un poquito feo en Madrid y entonces sí que es cierto que la gente está intentando salir mucho menos. Ya. Y una pregunta otra vez. Vamos a hacer otra ronda y yo creo que si no, muchas más. Bueno, dice Saida Mónica Vitay de Micola, que no sé de qué país es. Dice, me gustaría, Saida, si es posible, facilitarme videos sobre cada caso mencionados por ti. Trabajo con este tipo de pacientes y me vendría genial compartirlo a estas familias. Pues es lo que he comentado en la sesión, que es un objetivo que tenemos, poder hacer tutoriales y tener una plataforma, pero actualmente no tenemos suficientes recursos económicos para
poderla desarrollar y no tenemos estos vídeos creados. Tenemos algún vídeo casero con los mismos pacientes, pero que son un poco confidenciales. En todo caso, le podría dar mi contacto y contactamos. Sí, pues si no te importa y quieres, de todas formas, yo creo que sería dierais vuestro correo electrónico, porque siempre tenéis el chat abajo a la derecha, si queréis poner cada una vuestro correo electrónico, si os apetece, porque pienso que puede ser luego, después de estos webinars, lo que nos llevan es a que la gente conozca otras maneras diferentes de trabajar, o a lo mejor recursos que en un momento determinado no se les ha ocurrido a uno y se le ocurre a otro, y que mediante el correo electrónico hoy en día, que estamos tan acostumbrados, bueno, pues poder tener una relación, ¿no? Y además, siendo tantísimos países los que están aquí hoy, pues bueno, sería muy importante, creo yo. O sea que gracias por compartir. Y otra pregunta, Saida, que tenía para ti es: ¿qué medidas preventivas seguís las enfermeras cuando visitáis a este tipo de pacientes, tanto para protegeros vosotros como para protegerlos a ellos? ¿Qué medidas de protección? Pues en las visitas de seguimiento y la consulta, las medidas de protección son las mismas que para todo el mundo: higiene de manos, mascarilla quirúrgica y distanciamiento, aunque cuando hay que hacer técnicas el distanciamiento se hace complicado. Entonces, por ejemplo, en técnicas que hay riesgo de salpicaduras, por ejemplo, un recambio de una cánula o una colocación de una sonda, nos ponemos mascarilla FP2, gafas, bata impermeable y guantes. Y luego pues, y limpieza entre paciente y paciente. Y, por ejemplo, en pacientes que hay que hacer alguna prueba ya programada, como una espirometría o algo así, sí que se solicita que se hagan una PCR previamente, y entonces desde el mismo hospital unos días antes, le hacemos una PCR y si vemos que es negativo, pues ya puede venir a hacerse esta prueba determinada o una intervención quirúrgica o lo que sea. Gracias. Eva ya nos ha explicado un poco también el tipo de protección que llevan. Y Carolina, vosotros con niños oncológicos que todavía están, pues todavía son unos niños más inmunodeprimidos, además, ¿tenéis alguna medida más a tomar cuando los tenéis en la consulta? Te escuché cortado, Ana. Si es que puedes repetir la pregunta, por favor. La misma pregunta que para Saida, que vosotros, que como trabajáis con niños más inmunodeprimidos y que tienen muchísimos más problemas aparte ya de todo el tema COVID, si tomáis alguna medida de precaución más extrema cuando trabajáis con ellos en consulta, el día que vienen a la consulta. Sí. Ahora sí. Las mismas precauciones para ello es precauciones, echar guantes y lo que vamos. Se escucha cortado, ¿o no? ¿Se escucha bien? No, se escuchó cortado. No. Bueno, si quieres, nos lo puedes contestar en el chat, por favor, y así tenemos la respuesta. ¿Nos la contestas en el chat? Sí, lo voy a escribir. Ok. Ay. Okay. Gracias. Ahora, bien. Ahora sí se escucha, ¿no? Estoy hablando desde el otro lado. Ya. Ya, mira. Lo que estamos haciendo con los pacientes que vemos en el centro de rehabilitación. Sí. Utilizamos, los pacientes utilizan mascarilla y nosotros utilizamos mascarilla, escudo facial, guantes y pechera. Y para los que vamos a ver en hospital, ellos no tienen protección y nosotros tenemos todas las protecciones. Muy bien. Y bueno, ya creo que para Eva vamos a intentar ir acabando porque ya llevamos 1 hora y media y bueno, cada uno el tiempo que tenemos más o menos calculado para el webinar. Actualmente, ¿dónde recae más demanda de atención de los pacientes que llegan? ¿En la clínica o en los domicilios? Actualmente en el domicilio.
Y es por lo que os comentaba, porque al final el tema del desplazamiento se está complicando un poco, ahora con tema de justificantes para que puedan venir al centro, por un lado, y luego aparte por el miedo al final del estar saliendo de casa, porque muchas de las familias al final los padres teletrabajan. Entonces también se hace como más fácil el que nos desplacemos también nosotros. Y así también nos aporta el poder ver el abordaje desde el domicilio, que también es una parte muy importante. Ahora una pregunta mía. ¿Y tenéis mucho radio de acción? ¿Domicilios? Sí, tenemos en el mismo municipio, pero tenemos en la otra punta, vamos, tengo hasta fuera de Madrid, incluso en Toledo. Pues claro, entonces las atenciones deben ser 1, 2, 3 diarios. Cuando son así a domicilio, si hay mucho recorrido, son 4. Y ya como mucho 5, que al final es pues todo el día por ahí. No. Domicilios, bueno, en atención primaria, que es donde yo trabajo, el tema de los domicilios, pues claro, te come prácticamente la mitad de la jornada. Sí, del tiempo, sí. Ay, bueno, pues muchas gracias, os dicen, muchas felicitaciones, parabéns pelas excelentes experiencias, debe ser brasileño. Bien, ¿tenéis alguna cosa más que aportar que no haya salido en el webinar o alguna cosa que queráis más decir? ¿Alguna de las 3 expositoras, alguna de las 3 ponentes? No. ¿No? No, dar muchas gracias a todos los que habéis asistido a nuestro webinar y esperemos que os haya gustado y hayáis disfrutado. Carola. Sí, lo mismo. Muchas gracias por la invitación y también muy dispuesta, si alguien tiene alguna duda o cualquier cosa, deje mi correo electrónico. Okay. Recordaros a todos que este webinar quedará colgado en el enlace que os ha comentado antes Mercedes. Daros muchísimas gracias a todos los que estáis al otro lado de la pantalla. Gracias por todas las muestras de cariño y felicitación que han llegado. Alejandro os acaba de colgar en el chat la página de YouTube donde podéis encontrar el webinar y todos los demás anteriores. Y bien, quedamos emplazados en el siguiente, que va a ser otro webinar interesantísimo. A nivel pediátrico, yo hablo de los webinars pediátricos porque realmente es mi campo de acción y mi pasión, y va a ser el de enfermería en alergia infantil durante la pandemia, al cual os invito a todos a estar aquí otra vez si el tiempo os lo permite y a que hagáis difusión del mismo. Muy bien, no paran de llegar excelencias, felicidades y muchas gracias. Mercedes, a tu disposición. Nada, yo muy breve, reiterar el agradecimiento por parte de todos los que organizamos y que estamos detrás del proyecto Vivir en tiempos de COVID. Un agradecimiento a todas y, Ana, especialmente a ti, que siempre estás muy, muy disponible, que nos apoyas, que nos ayudas, que además, pues que da gusto con todas vosotras porque además con las compañeras con las que nos contactas, pues también muestran esa disposición que tienes tú. Gracias, Saida, gracias, Carolina, gracias, Eva. Ha sido un placer poder compartir este espacio con todas vosotras. Espero que podamos seguir compartiendo otras actividades. Desde el Centro Universitario IGEA estamos también a vuestra disposición para lo que podamos colaborar. Como decía Ana, se han ido incluyendo en el chat varios enlaces que tienen que ver con este proyecto. Ya está publicado, están abiertas las inscripciones para la webinar relacionada con las alergias infantiles en tiempos de pandemia. Y no me voy a extender mucho más. También agradecer a Alejandro y por supuesto, a todos los asistentes y participantes desde los diferentes puntos de Latinoamérica, de aquí de España, el haber podido compartir esta hora y media aproximada, casi que justo hora y media. Y
nada, que espero que hayamos cumplido con las expectativas de todos. Y nada, pues que nos encontramos, espero que nos encontremos pronto por aquí. Así es que, lo dicho, muchísimas gracias. Que tengáis buena tarde, buen día los que estáis empezándolo y nada, ya por lo que queda de miércoles y a por lo que queda de semana.